Hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén súper bien, ya comenzando la semana 9 del trimestre, ya viene lo complicado. Alejandro, ¿usaste Find y eso te mató en tiempo? Lo más probable es que sí, ¿sí? Uno de sus compañeros, Dante, ¿no? Me parece, me había preguntado la clase pasada el cómo podían resolver la tarea 3 muchísimo más rápido de lo que la mayoría de la gente programó, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita tengo un envío de 0.87, ¿sí? Mientras que los demás envíos superan los 2.5 segundos. Y me preguntó que cómo se podía hacer. Yo le dije que no le podía decir el viernes, porque el viernes todavía tienen para entregarla. Pero hoy ya es otra historia, ¿sí? No quisiera gastar demasiado tiempo en eso, pero tampoco quisiera dejarlo al aire, porque además es interesante. Y ahorita la pregunta de Alejandro, que usó Find en una parte para determinar si una ventana existía o no existía. El problema de Find es que puede ser bastante... Bueno, es búsqueda lineal, Alejandro, ¿sí? Digamos que para la tarea 3 lo adecuado no era tener... Les decían que podían tener 20 ventanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucha gente... pensó que entonces bastaba un arreglo de 20, donde dijera, pues bueno, hay una ventana a la altura 3, una ventana a la altura 7, una ventana a la altura 10, una ventana a la altura 14, etc. Y de repente cuando necesitaban saber si había una ventana a la altura 14, lo que hacían era búsqueda lineal, ¿sí? Entonces decían, sí hay una ventana en la altura 14. El problema es que cada vez que ustedes quisieran saber si había una ventana a esa altura, tenían que hacer búsqueda lineal y eso lentamente los iba tumbando en tiempo, ¿sí? Lo que la mayoría de la gente hizo, que era la estrategia adecuada, era simplemente armar un arreglo de 50 más 1, desafortunadamente el más 1 porque la última posición que quieren tener es la 50, de booleanos, ¿sí? Donde, por ejemplo, un tache significa que la ventana no está y un verdadero significa que la ventana a esa altura sí está, ¿sí? Y entonces podrían tener palomitas, tache, etc. Y de repente, cuando querían saber si una ventana existía a cierta altura, simplemente se iban directo a la posición adecuada y checaban si lo que estaba ahí era palomita o tache, ¿sí? Y entonces reemplazaban la búsqueda lineal por un acceso directo a un arreglo de booleanos o lo que hayan preferido usar, ¿sí? Muy bien. Ahora, para la pregunta de su compañero, antes de pasar a otra cosa, ¿cómo le pueden bajar el tiempo drásticamente a este problema? ¿Sí? Digamos, primero, ¿les enseño mi código o no les enseño mi código? Porque tengo y luego lo pasé acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Total, ya tienen, los que ya la tienen. Ese es un intento. Quiero irme al anterior. A este, ¿sí? Digamos, el código que yo esperaba al que ustedes pudieran llegar es este. Entonces, déjame, lo voy a poner en el IDE. Déjame, les paso el link al IDE. ¿Por qué tanta memoria? Pues porque eso fue lo que salió, Lalo. Ahorita les enseño qué es lo que pasa. El código que yo esperaba que llegaran a la tarea 3 era una cosa parecida a esta. No tenía que ser exactamente igual, obviamente, ¿sí? Pero es una cosa parecida a esta. Entonces déjame primero les explico el código al que yo esperaba que llegaran. Digamos, ahí podrían tener algunas variantes, ¿sí? Pero es muy parecida a la idea. Entonces, por ejemplo, en main, ¿qué es lo que hacen? Leen la n, leen qué ventanas existen, en un arreglo de booleanos van marcando las ventanas que existen, luego leen los saltos, luego dicen, pues estoy a altura 0 y ¿cuántas ventanas he visitado? Pues ninguna ventana. Avienten la recursión y en alguna variable por allá tienen cuál es la cantidad máxima de ventanas que visitaron en un recorrido, ¿sí? Entonces la gente que resolvió el problema, el main les ha de parecer muy fácil de ver, ¿sí? En particular porque creo que todo el mundo o casi todos los que resolvieron el problema lo hicieron más o menos así, ¿va? Y entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos como global? La n, que es el número de ventanas, aunque la n en realidad ni se necesita como global. Los saltos,
cuánto puedo caer, el contador de cuántas es la cantidad máxima de ventanas y un arreglo de booleanos. Realmente necesitaba nada más un arreglo de 50 más 1, ¿sí? Pero aquí, para ahorrarme la pregunta de si me salgo por arriba, como los saltos no son demasiado grandes, creo que un salto a lo mucho puede ser de 20, ¿sí? Y si la altura máxima de una ventana es 50, entonces a la altura máxima que puedo llegar, que puedo siquiera preguntar, es a 70, ¿va? Entonces yo le puse 100 así simplemente porque quise. Y entonces cuando yo estoy en una ventana y quiero preguntar si hay una ventana arriba, no tengo que preguntar si me salgo del arreglo, simplemente pregunto ya. Y entonces, esa es una recurrencia que se ve muy rara porque aparentemente no tiene caso base. Sí hay un caso base, solamente que el caso base es implícito, cuando ya no tienen a dónde ir, ¿sí? No tienen ventanas por saltar arriba y tampoco tienen ventanas por llegar abajo porque ya las visitaron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la recursión no es infinita porque llega un momento en el que ya están en un callejón sin salida, donde desde donde están ya no pueden visitar nada nuevo, ¿ok? Ahora, el detalle es que como les están pidiendo la máxima cantidad de ventanas que pueden visitar, esto conviene irlo actualizando conforme van pasando literas en la recursión, ¿sí? La variable i es la altura a la que estoy y la variable b es la cantidad de ventanas que he visto, ¿ok? Y entonces cada vez que yo caigo en la recursión, independientemente de lo que sea, como b es el número de ventanas que he visto, actualizo mi res, ¿sí? Así, sin preguntar nada, ¿va? De modo de que no importa cuántas veces ejecute eso ni lo que sea, siempre que yo caiga en la recurrencia, siempre actualizo mi res y entonces cuando termine todo, pues mi res va a tener la respuesta correcta, ¿va? Entonces, siempre que caiga aquí, pregunto, ¿cuántas llevo? En esta simulación, ¿cuántas ventanas he visitado? Pues actualizo la cosa de ya con el máximo, ¿sí? Y el cachito de código y el cachito de código es simplemente voy a intentar ambos saltos, o sea, desde donde estoy un salto con S1 y desde donde estoy un salto con S2, ¿sí? Y entonces pregunto si la ventana sí existe, entonces como que la quito porque ya no la quiero volver a visitar, hago la recurrencia diciendo pues ahora me voy para allá y la cantidad de ventanas que visité pues ya es una más, y la restauro para intentar otra rama de la simulación, ¿sí? Y lo que tenemos acá es simplemente la parte de la caída, ¿va? ¿Cuál es la altura más chiquita a la que puedo llegar cayéndome? Pues de donde estoy le resto C, ¿sí? Excepto que no puedo llegar ni a 0 ni puedo llegar a negativos, entonces lo subo un poquito a 1 y intento probar todas las alturas posibles entre lo más bajo que puedo caer hasta un pasito antes de donde estaba, porque se supone que estoy cayendo, ¿sí? Y hago la misma pregunta. Si existe una ventana, entonces voy a decir que ya no, pero hago la recurrencia y luego la vuelvo a prender, ¿ok? Entonces, la mayoría de la gente, de una u otra forma, lo que implemento es esto, ¿sí? Pero lo que me pregunto, ese código en realidad les da este tiempo de acá, ¿sí? O parecido, como 2 punto o algo. Omega de repente tiene mucho ruido y así que si de repente le pongo revalúate, de repente cambia, ¿ok? Ahora la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar al de acá? ¿Sí? Digamos, aquí la regué porque me faltaron unos LL que ahorita voy a platicar. Pero el primer paso, antes de llegar acá, hay un paso intermedio aquí, ¿sí? ¿Cuál es el paso intermedio? El paso intermedio es darme cuenta de que incluso con esta cosa hay trabajo repetido, ¿sí? Digamos, es difícil verlo porque estoy abusando de globales, pero hay trabajo repetido. ¿Cómo lo puedo evidenciar? ¿Sí? Lo puedo evidenciar de la siguiente forma. Imagínense que tienen un salto 1 de 4 y tienen un salto 2 de 5, ¿sí? Y tienen algo así, ¿va? Digamos, por acá arriba tienen muchísimas ventanas que sepa Dios cómo van a llegar a ellas, ¿sí? Pero de repente acá abajo, ¿sí? Déjeme pensar si sí lo voy a hacer así. Salto 1, salto salto el otro. Déjame pensar exactamente qué tengo que poner ahí para evidenciar trabajo repetido, porque quiero hacer un ejemplo chiquito.
digamos, imagínense que tienen, déjame pensar acá, ¿cómo puedo armar un caso con trabajo repetido? Porque claramente, porque sí hay, nada más que va a costar un poquito de trabajo organizarlo. Digamos, voy a poner esta altura 2, ¿sí? Voy a poner esta altura 4 y voy a poner a altura, déjeme pensar, altura 6. ¿Sí? Creo que este va a funcionar. Y ya lo demás sepa Dios. ¿Sí? Y ahora voy a suponer que tengo un salto 1 de altura 2, tengo un salto 2 de altura 4. ¿Sí? Y tengo una caída de, pues por ejemplo de 2. Puede ser de más. Sí, pero ya con esto ya puede evidenciar trabajo repetido. Y entonces, vean lo que voy a hacer. ¿Sí? Vean lo que voy a hacer. En una ruta, ¿sí? Yo comienzo en 0, ¿no? Se supone que comienzo en 0. Entonces, por ejemplo, en una ruta puedo saltar de 2, luego saltar de 2 y luego saltar de 2. Y entonces, ahorita estoy ahí y ya visité las 3 primeras. Y en otra ruta, por ejemplo, puedo saltar 4, luego puedo caer 2 y luego puedo saltar otros 4. ¿Sí? Y ahorita estoy acá. Entonces, noten en común, ¿sí? Noten que en común, ¿qué tienen ambas soluciones? Que todavía se supone que todavía no acabo porque hay cosas más arriba, pero ya con ese trabajo repetido. Hay 2 rutas alternativas, ¿sí? Que visitan las 3 primeras ventanas, ¿sí? Y terminan en altura 6, ¿sí? Digamos, ustedes pueden continuar después, pero lo que voy es que al final del día lo único que hicieron es encontrar 2 formas distintas de hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con backtracking? El problema con backtracking es que backtracking va a hacer esta simulación y luego va a ver qué onda con lo de acá. Y backtracking también va a hacer la otra simulación y luego va a ver qué onda con lo de acá, ¿sí? Pero noten que el estado de acá y el estado de acá son equivalentes, ¿sí? Es decir, si yo hago la primera simulación, la de me voy para acá y luego me voy para acá y luego me voy para acá, y luego encuentro la mejor forma de continuar con lo que está aquí, esa mejor forma de continuar con lo que está allá arriba es exactamente la misma mejor forma de continuar acá porque estoy en la misma situación. ¿Sí? ¿Qué onda, Brian? Entonces estoy haciendo trabajo repetido. ¿Va? Entonces lo primero que tienen que aceptar es que aunque estén haciendo backtracking, aquí están haciendo trabajo repetido. Ahora, la pregunta es, bueno, ya vi que estoy haciendo trabajo repetido porque hay 2 rutas alternativas que terminan haciendo exactamente lo mismo. ¿Y cómo puedo quitar el trabajo repetido? Ese es un problema, ¿sí? Porque para quitar el trabajo repetido necesitamos pasar a recursión con memorización, ¿sí? Y el problema de pasar a recursión con memorización es que yo aquí estoy usando el estado de una global que anda cambiando y también aquí estoy usando el estado de una global que anda cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo pasar de backtracking a recursión con memorización? ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer primero un cambio rápido. ¿Sí? Lo primero que tendrían que quitar, es que no debería perder demasiado tiempo. Podría explicarlo, pero bueno, voy a explicar una parte y luego ya me pasa la otra. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que esta cosita, este parámetro de booleanos, termine como parámetro aquí? ¿Sí? Como ventanas. ¿Sí? Pero como que una copia literal, es decir, al final del día el lenguaje C o C++ tienen un pequeño problema de que no se puede pasar un arreglo por valor. Técnicamente siempre se pasa por referencia, ¿sí? De alguna forma. Yo lo que quiero es este parámetro volverlo un parámetro explícito acá, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Va? Una cosa que puedo hacer es usar un long. ¿Sí? ¿Cómo
que un long long? ¿Por qué un long long? Digamos, una cosa, acuérdense que yo les dije hace ratito que el 100 en realidad lo hice para no tener que preguntar si me salía por arriba de la regla, ¿sí? Pero en particular ustedes podrían verlo a 50 más 1. El único detalle es que para cuando saltan hacia arriba tienen que meter la pregunta de si J es menor o igual a 50 y eso, ¿sí? O sea, lo pueden bajar a 50 más 1 simplemente poniendo esa cosa. Ahora, ¿cómo pueden pasar este arreglo que está cambiando a un parámetro explícito de la recurrencia? Lo pueden hacer con un long long. ¿Cómo? Con un long long, ¿sí? Lo que pasa es que ese long long, bueno, ese arreglo de booleanos, ¿sí? Ustedes ahora lo que tienen es un bool ventanas 50 más 1, ¿sí? Esto lo pueden pasar un long long, ¿sí? Si a este long long lo ven como un arreglo de bits, ¿sí? En particular de 64. Por eso fue el long long, porque int no sería suficiente, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que esta la quitan, ¿sí? Esa la quitan y ahora tienen ese long long, ¿sí? Y ahora lo que tienen que hacer es simular la pregunta de si el bit J del arreglo de bits está prendido. Y eso lo pueden hacer con una pregunta de ventanas. Y eso lo debieron haber visto en el almacenamiento, o al menos se los debieron haber comentado en el almacenamiento. Eso lo pueden hacer así, ¿sí? O sea, esta es una forma bastante conocida de checar un bit del long long, ¿sí? Y entonces lo que tienen que hacer acá es, por ejemplo, apagarlo, ¿sí? Y acá lo podrían apagar y prender, ¿sí? Pero en realidad como están usando paso por valor, ¿sí? Lo único que necesitan aquí es, pueden quitar esta línea, y aquí lo que necesitan es que la recurrencia lo vea apagado. ¿Y cómo lo pueden ver apagado? Lo pueden hacer con una cosa muy parecida, ¿sí? O sea, lo que están haciendo aquí es apago todos menos ese. Digo, apago ese y los demás no, ¿sí? ¿Va? Y entonces la recurrencia ya lo ve apagado. Y por ejemplo, ¿cómo pueden hacer esta otra pregunta otra vez acá? Pues es exactamente la misma pregunta, ¿sí? Es exactamente la misma pregunta. Y entonces aquí lo único que necesitan garantizar es que la recurrencia lo vea apagado, ¿sí? Y entonces para apagarlo en la llamada recursiva lo único que necesitan es esta, ¿sí? Y se me había olvidado estos LLs que son bien importantes, ¿sí? Porque desafortunadamente si ustedes hacen por ejemplo 1 para allá desplazado 40 lugares, esta cosa va a valer porque esta cosa la voy a intentar hacer en int, ¿sí? Y el detalle es que int nada más tiene 32 bits, no tiene 64. Y entonces va a haber problemas. Para que esta cosa la haga con long long, le tienen que poner por ejemplo acá LL, ¿sí? Y por eso ahí tuve varios envíos con error porque se me olvidó poner los LLs. ¿Ok? Esa cosa son operaciones de bits. ¿Sí? Operaciones de bits. ¿Va? Muy bien. Y ahora una cosa más, porque todavía estamos dependiendo de una global, ¿sí? Todavía estamos dependiendo de una global. De la global que estamos dependiendo es de res. ¿Cómo pueden quitar res? ¿Sí? Lo pueden hacer así. Ahora lo que la recurrencia va a devolver es el resultado, ¿sí? Nada más que aquí también conviene quitar b, ¿sí? Y mira lo que voy a hacer acá. Voy a tener un res es igual a 0. Acá voy a devolver un res, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer aquí es que res va a ser el máximo de lo que tenía contra la recurrencia más 1. Es decir, ¿sí? Yo estoy suponiendo que yo, ¿sí? Yo llamada recursiva que acabo de nacer, yo he visitado 0 ventanas, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es preguntarle a la recurrencia, oye, ¿y tú cuántas ventanas puedes visitar? ¿Sí? Suponiendo que yo visito esta, ¿tú cuántas ventanas puedes visitar? La recurrencia les devuelve, pues yo puedo visitar tantas ventanas. Ah, ok. Si tú puedes visitar tantas ventanas, a eso le voy a sumar esta de la ventana que acabo de ver que yo sí puedo visitar, ¿sí? Y entonces lentamente
tal vez de forma confusa, pero lentamente están quitando la dependencia de variables globales. ¿Sí? Digamos, la n ni siquiera la necesitan. Esto es constante, técnicamente constante, ya que sabes cuánto vale n, pero ya pueden quitar esto. ¿Sí? Y ahora lo que tienen es una recurrencia que hace exactamente lo mismo, pero que ya no usa globales. ¿Sí? Que ya únicamente depende de los parámetros y que además tiene un valor de retorno. Ahora, a esto simplemente le aplican recursión con memorización. ¿Sí? Hay un detalle feo, es que el long, como en realidad va a representar un arreglo de bits, ¿sí? Puede tener un valor muy grande, ¿va? Entonces aquí no se recomienda usar, por ejemplo, una matriz de memoria, porque aunque i vale poquito, el long puede tener un valor estratosférico, porque en realidad lo estoy viendo como un conjunto de bits, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí conviene usar un tipo de dato que se llama un order map, que es, al final del día, es como hash map de Java, ¿sí? Y entonces usan un order map como si fuera su memoria, ¿sí? Digamos, aquí en un order map ustedes pueden decir que, bueno, dado un int y dado un long, el resultado de la recurrencia es un int, ¿sí? Dado un int, ¿cuál int? Pues el i. Y dado un long, ¿cuál long? Pues el que denota mi arreglo de ventanas, el resultado de la recurrencia de un int, ¿sí? Ahora aquí hay varios problemas, porque incluso como en verdad se hacen muchas llamadas distintas, o sea, hay trabajo repetido, pero además se hacen muchas llamadas distintas, esto los va a matar por memoria. Incluso si usan map, que es un árbol binario de búsqueda, también los va a matar por memoria, ¿sí? Hay otro truquito en este problema, para comprimir este int y este long en un único long, aprovechando que el long realmente nada más necesito 51 bits, y aprovechando que el valor de i no es muy grande, ¿sí? Y entonces de alguna forma aplican recursión con memorización. Aquí el detalle es que van a tener que comprimir su su ventanas en un único long para cuando accedan a la memoria, pero ya con eso ya debería quedar con mucha memoria, ¿sí? Porque estoy usando una tabla hash que sí va a tener un buen de elementos, pero que está matando absolutamente todo el trabajo repetido, y entonces va a ser súper rápido, ¿sí? Muy bien. Entonces, más o menos ya entenderán que la idea es un poquito sofisticada, ¿sí? Pero así se puede hacer, ¿va? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvemos a lo del curso. Bueno, a lo que estábamos viendo, ¿sí? Lo que estábamos viendo, aquí todavía lo tengo abierto. Bueno, lo guardé. Era este problema, ¿se acuerdan? ¿Sí? El de subsecuencia común más larga, ¿sí? Entonces, déjenme cerrar esta cosa. Aguas, no necesitaban nada de esto para resolver el problema, ¿eh? Yo les enseñé hace ratito el código, el de 2 punto tanto, que era uno que se podían hacer muy fácilmente, ¿va? Ya si quieren llegar a lo de acá, pues es otra cosa. Vamos a terminar este problema. Yo creo que nos va a tomar toda la clase, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que hay que ver. Entonces, acuérdense de este problema. Yo, dada una cadena y dada otra cadena, lo que quiero es encontrar la subsecuencia común más larga. Una subsecuencia común es una selección de caracteres arriba y abajo tal que son los mismos, o sea, T con T, O con O, O con otra O con otra O, pero tengo que respetar el orden de aparición, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que no se vale es decir que, por ejemplo, la E de arriba la voy a hacer empatar con la E de acá. Eso no se vale, porque ya no estoy respetando el orden de aparición, ¿sí? Pero lo que sí se puede hacer aquí es acá. O sea, no quiero cruces. ¿Ok? Y una recurrencia que ya habíamos visto, déjame cerrar también acá, no sé por qué lo tengo en blanco, es esta, ¿sí? Entonces, para recordar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Lo que va a pasar es que tenemos dos cadenas, ¿sí? En este ejemplo yo lo que estoy suponiendo es que la cadena A es la primera y estoy suponiendo que la cadena B pues es la segunda, ¿ok?
Ahora, otra cosa que yo estoy suponiendo es que el monito de acá arriba se llama I y el monito de acá abajo se llama J. Es decir, I está caminando sobre la primera cadena, sobre la cadena A, y J está caminando sobre la segunda cadena, la cadena B. ¿Ok? Y una vez más, yo lo que quiero es encontrar una subsecuencia común, pero además quiero que sea la más larga posible. Por ejemplo, esa es muy mala, ¿sí? Una cosa que habíamos dicho en la clase pasada era que, por ejemplo, no porque aquí tengo una T y acá tengo una T es una muy buena idea, ¿sí? Porque es mejor hacer empatar mejor la I con la I, y de todos modos puedo empatar la T de abajo con una T, ¿sí? Entonces noten que, por ejemplo, aquí eso no se vale, ¿sí? Eso sí se vale, ¿ok? Muy bien. Y ahora, ¿cuál era la recurrencia? ¿Sí? Primero hay que recordar qué era lo que devolvía la función. Se supone que yo tengo el parámetro I que está caminando sobre la de arriba, tengo el parámetro J que está caminando sobre la de abajo. ¿Y qué es lo que voy a suponer que mi f de ij devuelve? Lo que voy a suponer es que f de ij devuelve el tamaño de la subsecuencia común más larga que se puede formar usando los caracteres de I en adelante de la primera cadena y los caracteres de J en adelante en la segunda cadena. Eso lo que quiere decir es que la llamada que en verdad me interesa a mí es f de 0, 0. Es decir, yo quiero poder usar todo lo que tengo acá y quiero poder usar todo lo que tengo acá. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando a mí me pasen f de 4,7, imagínense que de repente me la piden, f de 4,7 significa que yo únicamente puedo armar subsecuencias comunes de la 4 en adelante arriba y de la 7 en adelante abajo, ¿sí? F de 4,7 significaría resuelve el problema, pero nada más puedes usar esos caracteres. Los de atrás ya no. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, la llamada que en verdad me interesa es f de 0, 0, ¿sí? Porque yo quiero procesar todas las cadenas. Bueno, la cadena de arriba completa y la cadena de abajo también completa. Muy bien. Habiendo dicho eso, que la variable I me dice a partir de dónde puedo usar cada cadena. Bueno, la variable I me dice a partir de dónde una y la J la otra. ¿Cuáles eran los casos base? Los casos base eran estos, ¿sí? Cuando yo ya me acabé toda la primera cadena, ¿sí? No me importa cómo está el monito de abajo, pero si yo ya no puedo usar nada de la cadena de arriba, aunque yo pueda usar toda la de abajo, ya no tengo con quién hacer empatar arriba. Si ya no tengo con quién hacer empatar arriba, ya no puedo hacer una subsecuencia común, ¿sí? Ya no tengo caracteres, la respuesta es 0. Lo que me piden es el tamaño de la subsecuencia. Entonces, si no puedo armar ninguna subsecuencia, el tamaño es 0. Y el otro caso base era el equivalente cuando el monito de abajo ya anda por acá, ¿sí? O sea, no importa que el monito de arriba pueda ver todo, pero si el monito de abajo ya no puede ver nada, el tamaño de la subsecuencia más grande que puedo armar es 0 porque ya no puedo usar nada de abajo, ¿sí? Entonces, era esto. Ahora, ¿qué pasa cuando todavía no me he acabado las dos cadenas? O ninguna de las dos, ¿sí? Todavía estoy dentro de ambas cadenas. Una posibilidad era que yo en la primera cadena esté en una letra y en la segunda cadena esté en otra letra y ambas coincidan, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Yo estoy parado en el carácter 2 arriba y estoy parado en el carácter 5 abajo, y el carácter 2 arriba es una T y el 5 de abajo también es una T, ¿sí? Cuando yo estoy viendo eso, entonces lo que voy a decir es, ok, voy a tomar en cuenta esa concordancia, y como la voy a tomar en cuenta, el monito de arriba avanza y el monito de abajo también avanza, ¿sí? Eso está ilustrado en esta parte de la recurrencia. Si lo que estoy viendo arriba es lo mismo que lo que estoy viendo abajo, entonces voy a hacer una llamada recursiva donde avanzo arriba, también avanzo abajo, pero tengo este +1 que me indica que esa concordancia la acabo de encontrar, ¿sí? Sí, perdón, les voy a pasar el link. Déjame pasarles el link. Que la subsecuencia, por aquí está. Sí, ahorita sí se me vino a la mente que les tengo que pasar el link y luego se me fue la onda. Ahí va. ¿Sí?
Gracias por avisarlo. Entonces, ese caso es este. ¿Sí? Si lo que estoy viendo arriba y lo que estoy viendo abajo es lo mismo, avanzo en ambos monitos, pero le sumo 1 a lo que voy a devolver. Porque estoy viendo eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando estoy viendo caracteres distintos? ¿Sí? Cuando estoy viendo caracteres distintos no me queda claro quién está parado en el carácter ganador, si es que alguno está parado en el carácter ganador. ¿Sí? Y la razón es esta. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen algo como como, por ejemplo, QWWWWWW y tienen, por ejemplo, acá abajo WWWWWQ. ¿Sí? Imagínense ese caso. Déjenme hacerlo grandote como el de allá. Entonces tienen al monito de acá parado acá. ¿Sí? Y tienen el monito de acá parado acá. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que el monito de arriba se tiene que quedar parado donde está y el monito de abajo tiene que avanzar hasta poder encontrar la concordancia del de arriba? O sea, ¿ustedes sacrificarían al monito de abajo únicamente para cumplirle el capricho al de arriba y lograr una maravillosa subsecuencia de tamaño 1? Yo digo que no. ¿Sí? Yo digo que esa es una mala estrategia. Que el monito de arriba pues haga su berrinche y todo, pero ni modo que avance. ¿Sí? Y entonces ya que avanza, pueden hacer esa concordancia. Y entonces ahora esta avanza y ahora esta avanza. Ahora pueden hacer esta concordancia. Y ahora esta avanza y esta avanza. Y así se la llevan. ¿Sí? Así se la llevan. ¿Va? Fíjense que fue muy mala idea decirle al monito de arriba, tú te quedas y el otro que avance. ¿Sí? Tú te quedas y el otro que avance, tú te quedas y el otro que avance. Finalmente encuentran una concordancia, pero fue lo peor que pudo pasar. ¿Sí? En términos generales, cuando no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿sí? O sea, tienen una cadena y tienen otra cadena, pero pues es así como que un misterio lo que puede pasar. ¿Sí? Un misterio lo que puede pasar. Digamos, saben que están viendo cosas diferentes, porque si estuvieran viendo la misma cosa, ya habrían avanzado los dos. ¿Sí? Y ya habrían hecho una concordancia. Pero ante la dificultad de saber lo que va a pasar, ¿a quién conviene avanzar? ¿Conviene avanzar a este o conviene avanzar a este? La respuesta es que quién sabe. ¿Sí? Y como quién sabe, entonces lo que hacen es una simulación. ¿Sí? Una simulación de, a ver, en un universo va a pasar esto. ¿Sí? En un universo quiero que el que avance es el de arriba y el de abajo se quede donde está. ¿Sí? Y en otro universo, el que se queda donde está es el de arriba y el que avanza es el de abajo. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, esa cosita de como no estoy viendo lo mismo a quién avanzo y a quién se queda, hacen las dos simulaciones. ¿Sí? Y entonces lo que termina pasando es esta cosita. Que si no estoy viendo lo mismo, en un universo que avance el de abajo y el de arriba se quede, y en otro universo que avance el de arriba y el de abajo se quede. ¿Sí? Y a ver quién gana. ¿No? A ver qué universo ganó. Muy bien, esta es la recurrencia que ya vimos la clase pasada. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos piden en el problema. ¿Sí? En el problema, subsecuencia común más larga, nos dice, dadas dos cadenas, ¿sí? Escribe un programa que calcule su subsecuencia común más larga, una subsecuencia bla 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 bla. Entrada, dos cadenas S y T. Puedes suponer que las cadenas están formadas únicamente por letras y que tienen una longitud máxima de 45,000 caracteres. Salida, un entero n que denota la subsecuencia común más larga de S y T. Digamos, y viene otra cosa acá más, ¿va? Ok, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. Voy a borrarlo de aquí. Y vamos a intentar empezar con este programita. ¿Ok?
Eh, para este programita, ¿sí? Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho usar cadenas al estilo C, pero casi siempre hemos estado usando stdio.h. Pues bueno, de modo, seguiré usando stdio.h. La gente que sepa C++ lo puede hacer con string y no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo primero que nos dan? Lo primero que nos dan son las cadenas, y cada una puede tener 45.000 tamaño. Ni modo, eso lo que significa es que voy a tener que apartar 45.000 más 1 por el nulo. Las cadenas al estilo C terminan en nulo, ¿sí? Pero desafortunadamente yo le tengo que apartar el espacio nulo. O sea, es un nulo metiche que siempre va a querer estar ahí, tenga espacio o no tenga espacio. Le tengo que poner el espacio, ¿sí? Para que viva. Entonces, 45.000, sí, 45.000 es bastante. Y entonces puedo hacer la lectura con porcentaje S A y D. ¿Ok? Bueno, también ampersand A de 0 y ampersand B de 0 también funciona. Ahora, yo en la cosita de acá, yo había dicho que iba a suponer que la cadena A, bueno, que la primera cadena era la A y que iba a suponer que su tamaño esté A, y yo iba a suponer que tenía una cadena que se llamaba E e iba a suponer que su tamaño esté B. ¿Sí? Y entonces nos vamos para acá. Si van a usar cadenas al estilo C para calcular el tamaño de una cadena, van a tener, bueno, no, pero es la forma más común. Int TA es igual a strlen de A, int tb es igual a strlen de B. ¿Okay? Digamos, a partir de ese momento ya tienen A y ya tienen B y ya tienen TA y ya tienen tb. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora, voy a implementar la recurrencia que tenemos por acá. ¿Sí? Digamos, la recurrencia que tenemos por acá habla de TA, habla de TB, o sea, del tamaño de una y del tamaño de la otra, y también habla de A y de B. ¿Sí? Noten que yo estoy dejando todo como variable local en main. ¿Sí? Mientras que la recurrencia lo que cree es que son globales. ¿Sí? Porque estoy dentro de una función y como yo no le estoy pasando TA, ni TB, ni A, ni B, esta cosa va a suponer que esa cosa es global. ¿Sí? No la voy a tener como global, ¿sí? Pero ahorita eso no importa. Déjenme de todos modos escribo la recurrencia. ¿La recurrencia qué era? Se supone que yo estaba parado en la posición I de A y estaba parado en la posición J de B, ¿sí? Y entonces, si la cadena A ya se había acabado o la cadena B ya se había acabado, entonces yo ya no podía hacer más concordancias y entonces valió, devuelvo 0, ¿sí? Si ninguna de las dos cadenas se ha acabado, yo puedo preguntar si lo que estoy viendo en la posición en la que estoy en la primera cadena es lo mismo que lo que estoy viendo en la posición en la que estoy abajo, ¿sí? En la segunda cadena. Y si resulta que lo que estoy, la letra que está arriba es igual a la letra que está abajo, entonces lo que voy a devolver es avanzo al monito, avanzo al otro monito, pero tomo en cuenta esta concordancia que acabo de encontrar. ¿Sí? O sea, avanzo a los monitos, ambos monitos, pero tomo en cuenta la concordancia. ¿Sí? Y si estoy en el caso general, entonces no me queda claro qué monito avanzar. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es la llamada recursiva de tú te quedas y el otro que avance, y la llamada recursiva de tú avanzas y el otro que se quede. ¿Ok? Y a ver quién gana. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Pregunta importante. ¿Esta recurrencia tendrá el trabajo repetido? ¿Sí? ¿Esa recurrencia tendrá el trabajo repetido? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Que sí, ¿no? Porque si no la tuviera, no la estaríamos viendo en este tema. ¿Va? Sí, sí la va a tener. Ahora, ¿cómo podemos evidenciarla? ¿Sí? Porque es importante, al menos en este curso, evidenciar que hay trabajo repetido.
Por ejemplo, imagínense que tienen una cadena donde TA vale, no sé, 100 y TB vale 100. O sea, una cadena, las dos cadenas del mismo tamaño, lo cual no tiene por qué ser así. Pero son algo largas. ¿Okay? Ahora, vean qué es lo que pasa acá. Digamos, déjenme hacer como que la dramatización de lo que va a pasar acá. Se supone que yo tengo una cadena, ¿sí? Tengo una cadena acá. Y el monito está acá. Y tengo otra cadena y el monito está acá. ¿Sí? Entonces déjenme poner las cadenas así. Ahora, de hecho la dramatización es más útil, va a quedar bonito lo que va a pasar. ¿Sí? Ambos empiezan luego al principio. ¿Sí? Y entonces, imagínense que no hay concordancia. Si no hay concordancia, eso lo que significa es que yo lanzo dos universos. ¿Sí? Un universo donde uno da un pasito para adelante y otro universo donde el otro da un pasito para adelante. ¿Sí? Algo así. Entonces, en el universo de arriba uno dio un pasito y en el universo de abajo el otro dio un pasito. ¿Va? Ahora, imagínense que tampoco hay concordancia otra vez. Ni en el universo de arriba ni en el universo de abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? Es decir, en el caso de aquí, lo voy a poner así en que se ve feo. En el caso de aquí, el monito de arriba volvió a avanzar y el de abajo se quedó donde estaba. Y en el universo de abajo, este todavía está acá, o sea, como en el original. Y el otro fue el que lo alcanzó. ¿Sí? Es decir, le voy a poner aquí los saltitos, porque como ya lo deformé, se ve medio feo. Ese fue un saltito, ¿sí? Y acá, en el universo de arriba, volvió a dar otro saltito, ¿sí? Mientras que en el universo de abajo, este seguía en un saltito y el que dio saltito es el otro. ¿Sí? Y entonces lo que va a pasar en los universos de acá abajo, ¿sí? Es que en el universo de arriba de este, el de abajo se queda donde está y el de arriba da un pasito, ¿sí? Y en el universo de acá, ¿sí? Digamos en el de acá, el que da doble pasito es el de abajo. ¿Sí? El que da doble pasito es el de abajo. ¿Sí? Visto de forma numérica, de hecho ahí no me ocupo muy bien. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más chiquito, porque no ocupo muy bien. Pero déjame seleccionarlo bien. A ver, ahí va. Pues ni modo, fue buen intento. A ver, ¿sí? Digamos, vamos a ponerle en qué posición está este cuate. Este está en la 0 y este está en la 0 también, ¿sí? Y entonces, en este universo, el de arriba avanzó y el de abajo se quedó donde estaba. ¿Sí? Este se quedó en 1, bueno, avanzó 1 y este se quedó donde estaba. En el universo de abajo, este se quedó donde estaba y este avanzó 1, ¿sí? Y entonces vamos a seguir el universo de abajo de este. Este seguía en 0 y ahora este estaba en 2, ¿sí? Pero en el universo de arriba, el que sale por acá, el de abajo se queda y este avanza, ¿sí? Y ahora en los de acá, ¿sí? En el universo de abajo este avanza y este se queda, y en el universo de arriba este vuelve a avanzar y este se queda, ¿sí? Y entonces noten lo que tenemos por acá, ¿sí? Dice, si hay una letra que está 2 veces y no se encontró la primera vez, ¿cómo que? Técnicamente este algoritmo es tonto porque no se da cuenta de eso, ¿sí? Es decir, este algoritmo siempre lanza el universo de arriba y el universo de abajo, independientemente de si lo que está haciendo es una tontería o no. Digamos, déjame aquí le pongo como que una separación. Creo que así ayuda a verlo un poquito mejor, ¿sí? O sea, más o menos entiendo tu comentario en el que podría haber un algoritmo un poquito más inteligente, ¿no? Que si se da cuenta de que Es más, imagínense que ustedes quieren hacer una comparación, subsecuencia común más larga donde arriba tienen A y acá tienen un montón de cosas que no son A's.
y abajo tienen un montón de cosas que no son as y no aparece ninguna abajo. ¿Sí? Imagínense una cosa así. Pregunta. Y ahora imagínense que están acá, ¿no? El monito de arriba y el monito de abajo. Pregunta. ¿Tiene algún caso que el monito de abajo avance y el monito de arriba se quede en la A? Respuesta, ninguna. ¿Por qué? Porque no hay esa abajo. ¿Sí? O sea, si la idea es que el monito se quede parado para darle chance a la A de que empate con algo más, pues adivina qué mala suerte, porque la cadena de abajo no tiene as. ¿Sí? Sin embargo, este algoritmo no es listo en ese sentido. Este algoritmo simplemente dice, esta estrategia funciona, si hay concordancia, hay concordancia, si no hay concordancia, lanzas los dos universos, y aunque estemos lanzando universos un poco tontos, de todos modos vamos a encontrar la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. Entonces noten cómo yo creo que hasta convenía un poquito más darle color. Pero bueno, ahorita tal vez ya sea demasiado tarde. El universo de arriba avanza el primer monito. El universo al que le estoy poniendo raya azul. ¿Sí? El universo de la raya azul avanza el primer monito y el universo de la raya roja avanza el segundo monito. ¿Sí? Y entonces si siguen azul, el monito de arriba avanzó 2 veces. Si siguen rojo, el monito de abajo avanzó 2 veces. Y si siguen una combinación de avanza el monito de arriba y luego avanza el monito de abajo, es lo mismo que haber hecho avanza el monito de abajo y luego avanza el monito de arriba. ¿Sí? Noten que en este caso, ustedes lo que hicieron es avanzo al monito de arriba, avanzo al monito de abajo, y en el caso de abajo, avanzo al monito de abajo, avanzo al monito de arriba. ¿A qué situación llegaron? Exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, ¿hay trabajo repetido? Sí, hay trabajo repetido. En particular, esta llamada de aquí es f de 1, 1. Un monito avanzó y luego el otro monito avanzó, y aquí la llamada recursiva es f de 1, 1. El otro monito avanzó y luego el primer monito avanzó. Trabajo repetido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el trabajo repetido, eso quiere decir que podemos aplicar 2 técnicas. Podemos aplicar recursión con memorización y podemos aplicar programación dinámica. ¿Sí? Recursión con memorización ya la conocen. ¿Sí? Vamos a aplicar programación dinámica. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, digamos, me falta un return res, ¿no? No me falta nada, no tengo ningún res. Eso está bien así. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar programación dinámica. Pregunta. ¿Sí? Recuerden que programación dinámica y recursión con memorización se parecen bastante. ¿Ok? Pregunta. Como al final del día, tanto programación dinámica como recursión con memorización memorizan para evitar el trabajo repetido. Si yo quiero declarar mi matriz de memoria así, ¿sí? Si yo quiero declarar mi matriz de memoria así, ¿de qué tamaño tiene que ser la primera dimensión y de qué tamaño tiene que ser la segunda dimensión? ¿Sí? ¿De qué tamaño? Dicho de otro modo, tengo una variable i. ¿La variable i está cambiando conforme avanza la recurrencia? Sí. ¿Sí? Porque de repente tengo una llamada recursiva donde la incremento y tengo otra llamada recursiva donde se queda igual. ¿La variable j en verdad cambia? Sí, porque tengo una llamada recursiva donde avanza y tengo una llamada recursiva donde se queda igual. ¿Sí? La llamada original, ¿cuál es? La llamada original es f de 0, 0, ¿no? O sea, quiero la respuesta suponiendo que cada monito comienza desde la primera posición. Ahora, ¿qué tanto va a crecer i? ¿Y qué tanto va a crecer j? ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí muy fácil. Cuando una de las 2 cadenas ya se acabó, ya no puedo hacer ninguna concordancia adicional y devuelvo 0. Es el caso base. ¿Sí? Esto lo que me dice es que la dimensión de mi matriz de memoria necesita ser en la primera dimensión de TA más 1 y en la segunda dimensión de TB más 1. ¿Sí? Dicho de otro modo, si
si la primera dimensión denota en qué posición va el monito A, de hecho lo tenemos por acá dibujado, ¿no? Bueno, el monito que va caminando sobre A. Déjame nada más copiar el primer monito. ¿Sí? Entonces, esta cadena tenía tamaño 17. ¿Sí? Tenía tamaño 17 y eso lo podemos saber porque la primera posición es la 0 y la última posición es la 16. ¿Sí? Entonces, la 17 ya no existe, que es justamente la que detecta el caso base. ¿Sí? Cuando tú estás en la hipotética posición 17 que ya no existe, es porque ya se te acabó la cadena. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, 45,000 más 1, esa es una buena aproximación para el peor caso Lalo. Pero digamos, si ya tienes cuánto vale TA y ya tienes cuánto vale TB y no la vas a declarar global, si fueran a hacer recursión con memorización, sí tendrían que ponerle 45,000 más 1, 45,000 más 1, ¿va? Pero digamos, como yo voy a hacer programación dinámica y esta cosa la voy a meter en main, o sea, int main y luego bla bla bla, ¿sí? O sea, aquí cosas y luego eso. En realidad la dimensión de la matriz basta que sea del tamaño de la cadena más 1 y del tamaño de la cadena más 1 para la cadena A y para la cadena B. ¿Sí? Que en el peor caso sí puede ser 45,000 más 1, 45,000 más 1, pero bueno. ¿Ok? Entonces, esa es la cantidad de memoria que yo necesito aquí. ¿Sí? Memoria TA más 1, TB más 1. Y ya hay un problema, pero bueno, eso lo platicamos después. Ahora, voy a suponer que ya partí de la matriz. ¿Sí? Ya aparte de la matriz, todos están felices con la matriz. ¿Sí? Y ahora voy a hacer el dibujo de lo que ocurriría con recursión con memorización y voy a hacer el dibujo de lo que quiero con programación dinámica. ¿Sí? Digamos, como va a ser una matriz de memoria, se supone que la primera dimensión está dedicada al valor de I y la segunda dimensión está dedicada al valor de J. ¿Sí? Y entonces, como buena matriz, pues esta matriz tiene posición 0, ¿sí? Posición 1, posición 2, 3, 4, 5, digamos etc, ¿no? Depende del tamaño de la cadena. Ahorita nada más lo voy a dejar así. 2, 3, 4, 5, y por ejemplo la cadena B puede ser más grande, ¿sí? No pasa nada. Ahora, al final, realmente, ¿cuál es el resultado que yo quiero? El resultado que yo quiero es el de f de 0,0, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar si yo hago recursión con memorización? Si a esta cosa le aplico recursión con memorización, esta cosa la pongo en global, además pongo bool calculado, esta cosa la meto en un if. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Sí? Lo que puede pasar es que yo llego aquí, ¿sí? Y digo, no la tengo calculada. Como no la tengo calculada, y ahora voy a suponer que este caso no se da. Voy a suponer que se da mucho este caso. ¿Sí? Entonces, no la tengo calculada. Voy al caso general. ¿Qué es lo que hace el caso general? ¿Sí? El caso general dice, por un lado, avanza en I te quedas igual y avanzas en J. Y por el otro tiene en J te quedas donde estás y avanzas en I. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo llego a esta llamada recursiva y estoy haciendo con recursión con memorización y no la he calculado porque es la primera vez que llego ahí? Y vuelvo a caer en el caso general. Esta cosa me diría, te quedas en I y avanzas en J, o te quedas en J y avanzas en I. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo llego al de acá? ¿Sí? Y estoy haciendo recursión con memorización, pero es la primera vez que llego y no lo he calculado. Que esta cosa me dice, te quedas en I y avanzas en J, y te quedas en J y avanzas en I. ¿Va? En términos generales, ¿sí? En términos generales, cuando yo estoy en una celda, ¿sí? Quiero calcular una, y no la he calculado, lo que haría recursión es, bueno, hago la llamada recursiva que se queda en I y avanza en J, y también hago la llamada recursiva, ¿sí? Digamos, lo voy a poner con negro mejor. ¿Sí? Hago la llamada recursiva que se queda en I y avanza en J, y hago la llamada recursiva que se queda en J y avanza en I. ¿Ok?
Entonces, esa cosa es lo que pasa en el caso general. ¿Y qué pasa cuando no estoy en el caso general? Cuando no estoy en el caso general y tampoco el caso base, o sea, el que no sea el general y tampoco es el base es este. ¿Sí? Cuando sí estoy en la mitad de la cadena en ambas cadenas, pero sí hay una concordancia. Por ejemplo, estoy viendo una T allá arriba y una T abajo. ¿Qué es lo que pasa en la recurrencia en ese caso? ¿Sí? Digamos, aquí déjame poner una cadena para que me dé a entender un poquito más. ¿Sí? Imagínense que lo que tenemos por acá es la cadena Perrit, porque ya no le cabe la O. ¿Sí? Y lo que tenemos por acá, por ejemplo, es la cadena Gatito. Esa sí cabe, ¿no? Cabe más. Gatitos. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, ¿por qué en esta celda apliqué el caso de que no hubo concordancia? ¿Sí? Pues una cosa muy sencilla, porque yo aquí estoy viendo una E y aquí estoy viendo una T. ¿Sí? Si tú me preguntas, el monito de arriba está viendo una T. Bueno, el de una cadena está viendo una T. Y el de la otra cadena está viendo una E. ¿Sí? ¿Están viendo lo mismo? Pues adivina qué. No. ¿Sí? Y entonces hay una llamada recursiva donde el que está viendo la E se queda y esta avanza. Y hay otra llamada recursiva donde el de arriba se queda y esta avanza. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, noten que hay al menos una parte, por ejemplo, por acá, digamos, voy a poner gatiro. ¿Quién sabe qué significa gatiro? Pero voy a poner gatiro. ¿Sí? Imagínense que el monito ahora está por acá. El de acá está en una R, por ejemplo aquí. Y ahora imagínense que el monito de acá está por acá. ¿Sí? Y por cierto, nada más me falta una cosa. Como yo ya puse la cadena, técnicamente necesito una fila más y una columna más. Porque acuérdense que el tamaño de la matriz es 1 más que el tamaño de la cadena y 1 más que el tamaño de la cadena. O sea, si la cadena se acabó ahí, técnicamente la matriz tiene una más. ¿Sí? Es así. Muy bien. Entonces, ahora, imagínense que yo estoy hablando de que el monito de arriba está viendo una R y el monito de acá también está viendo una R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso? En el caso de aquí. Donde ese está de acuerdo y ese también está de acuerdo. Lo que hace la recurrencia es avanza en ambas. ¿Sí? Es decir, avanza en diagonal. Exacto, Lalo. Exacto, como tú lo dijiste. ¿Sí? Avanzas en diagonal. ¿Ok? Muy bien. En este dibujito, ¿dónde están los casos base? Los casos base están acá. Esa cadena ya se acabó. Creo que los había puesto, no me acuerdo en qué tono los había puesto. Pero en este dibujito los casos base están acá. ¿Sí? Es decir, el monito de arriba todavía está en la G. O sea, pónganse a pensar en este caso. ¿Sí? El monito de arriba todavía está en una G, pero el monito de abajo ya se acabó la cadena. ¿Sí? ¿Cuántas concordancias puedo hacer? Pues ninguna. Y si el monito de acá está adelantito por el otro, ya se acabó la cadena, ¿cuántas concordancias puedo hacer? Ninguna. ¿Sí? El caso base está acá. Y por ejemplo, estos que estoy poniendo aquí es cuando el monito de arriba es el que se acabó la cadena. ¿Sí? Y el monito de abajo, bueno, el de la izquierda puede estar en cualquier lado, pero como el monito de arriba ya no juega, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Muy bien. Entonces, ya diseñamos la recurrencia, ya examinamos la tabla de memoria. Técnicamente, creo que esto ya lo había comentado, pero si no lo comento ahorita. Cuando hablan de la tabla de memoria, cuando están usando programación dinámica, técnicamente se llama tabla dinámica. ¿Sí? Tabla dinámica. Muy bien. Ahora,
como no quiero hacer recursión con memorización, como quiero hacer promoción dinámica, ¿sí? ¿Qué orden se puede proponer? ¿Sí? De modo de que cuando yo necesite datos, ¿sí?, ya los tenga. Es decir, recursión con memorización, repito, recursión con memorización haría la llamada recursiva para acá y se daría cuenta de que todavía no lo tiene. Y haría la llamada recursiva para acá y tal vez se daría cuenta de que todavía no lo tiene. Depende de lo que pasó, ¿sí? Y luego tal vez haga la llamada recursiva para acá y para acá. Y luego tal vez haga la llamada recursiva para acá y para acá. Digamos, aquí como se calcula 2 veces, uno lo calcula primero y el otro simplemente lo toma. Pero lo que quiero es anticiparme una vez más, ¿sí? Antes de necesitar el dato, yo ya quiero haberlo calculado. Es decir, antes de calcular la bolita verde, yo ya quiero tener y esta calculadas. Y antes de calcular la bolita azul, yo ya quiero tener calculado. ¿Sí? Lo voy a poner en rosa. Las celdas rosas son celdas que yo ya quiero tener antes de pedir la azul y antes de pedir la verde. ¿Sí? Dice Lalo, resolverla de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Técnicamente basta de abajo hacia arriba, ¿no, Lalo? No, de derecha a izquierda también por la dependencia. Tienes razón, porque hay una dependencia en una fila de abajo y también hay una dependencia en la misma fila. Tienes razón, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Lalo. Lo que dice Lalo es que podemos llenarla así. Sí, por la dependencia de mi misma fila es importante. Lo voy a dibujar de otra forma. Con esas flechitas. Ay, se ven horribles. Mejor así. ¿Sí? De abajo para arriba y de derecha a izquierda. Eso es lo que dice Lalo, es bien importante. ¿Sí? Si solamente dependieran de cosas de la fila de abajo, daría lo mismo si la llenan así o si la llenan así. Pero noten que sí hay una dependencia de mi propia fila. ¿Sí? Y la dependencia de mi propia fila no viene de cualquier lado, viene de la derecha. Eso lo que significa es que yo la tengo que llenar de derecha a izquierda y de abajo para arriba. Exacto, sí. Exacto. Muy bien. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Entonces tenemos esta matriz, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tener es un ciclo que me controle la I pero que vaya de abajo hacia arriba y un ciclo que me controle la J pero que vaya de la derecha a la izquierda, ¿sí? ¿Hay más órdenes posibles? Hay más órdenes, pero eso es el más fácil. Y entonces for int I es igual a TA, ¿sí? Fíjense que técnicamente esta es la... Si mi matriz es de TA más 1, técnicamente el último índice válido es TA. ¿Ok? For int I es igual a TA y mayor o igual a 0, menos I. Y por la misma razón, J. For int J es igual a TB, J mayor o igual a 0, menos J. ¿Sí? Y entonces con ese par de ciclos yo ya tengo justamente esto. ¿Sí? La I comienza acá y la J se mueve así y sube J se mueve así. ¿Sí? Yo con eso ya tengo este comportamiento. ¿Vale? Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es mi recurrencia, que la tenía aquí como bosquejada, porque ni siquiera iba a compilar porque... no iba a compilar porque necesitaba TA y TB. Déjenme, ya. Y A y B, y esas estaban abajo. Mi recurrencia, voy a copiar el cuerpo de la recurrencia. ¿Sí? Y déjame cerrar bien el comentario, ¿no? Ahí está. Voy a copiar el cuerpo de la recurrencia y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Y luego lo voy a acomodar. Muy bien. Y entonces lo que voy a hacer es, en lugar de devolverlo, porque no tengo recurrencia ya, lo voy a anotar. ¿Sí? En lugar de devolverlo porque ya no tengo recurrencia, lo voy a anotar. En lugar de devolverlo porque ya no tengo recurrencia, lo voy a anotar. Y ahora, ¿cómo resuelvo las llamadas recursivas si ya no tengo recurrencia? Muy sencillo. Como se supone que ya lo tengo calculado, esto lo reemplazo por acceso a la matriz. ¿Sí?
¿sí? Fíjense que estoy usando los mismos parámetros. Esto lo estoy reemplazando por acceso a la matriz, ¿sí? Y esta llamada recursiva la estoy reemplazando por acceso a la matriz. Ok, ya está. Ya estará. ¿Quién sabe? ¿Sí? La llamada original que me interesaba, ¿cuál era? La llamada original que me interesaba era 00, ¿no? Eso lo que significa es que en porcentaje que en memoria de 00, o sea, donde se hubiera guardado f de 00, ahí tengo la respuesta de la subsecuencia común más grande. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer para probarla es ponerle estas cadenas que teníamos acá para el jueguito, donde nosotros creíamos, de hecho aquí tamaño 5, aquí le borré algo, ¿no? Esta era de tamaño 3, pero creo que habíamos encontrado una de tamaño 5, déjame. Esa, sí, la de tamaño 5. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esas cadenas allá de prueba. Gatito loco con melón. Y la otra era perrito suavecito, ¿no? Entonces vamos a poner esas cadenas acá. ¿Sí? Y vamos a correrlo y vamos a ver qué nos dice. Déjame nada más checar que todo aparente estar bien. Aparente estar bien. Poder ejecutar. 5. ¿Sí? Eso lo que significa es que aparentemente esta que encontramos por acá, ¿sí? Es una subsecuencia más larga. O sea, no hay ninguna subsecuencia de tamaño 6. Posiblemente sea la única. Así de ojo se ve que es la única. ¿Sí? Pero en un problema, bueno, en una instancia distinta no tiene por qué ser única la respuesta. Ok. ¿Con esto resolveremos el problema? No. Estamos muy lejos de resolver el problema. Muy lejos. Entrada. Dos cadenas así. Te puedo suponer que las cadenas están formadas únicamente por... Ok. Salida. Un entero n que denota la subsecuencia común más larga de S y de T. Ok. ¿Sí? De entrada hay un problema. ¿Sí? De entrada hay un problema. ¿Qué problema? La memoria. ¿De qué tamaño va a ser esta matriz en el peor caso? De 45.000 por 45.000. Digo, 45.000 más 1 por 45.000 más 1. ¿Y qué tanto es tantito? ¿Sí? Pues bueno, vamos a poner 45.000 por 45.000. ¿Sí? Y además por 4 porque son enteros. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Bueno, el que tengo en mi página, Brian, tiene es bastante más inteligente. Por ejemplo, si ya te decidiste quedar en la G, o sea, imagínate que estás terco en quedarte en la G, lo que hace es preguntarle a la cadena de abajo de golpe dónde está la primera G, ¿no? Porque si tú quieres hacer empatar esa fuerza, ¿para qué andas ahí saltando buscando la G? Mejor directamente te vas a la G. Y si no hay G, ya dices, pues ya no avanzo, ¿va? Hay muchas diferencias. Pero vean esta cosa. 45.000 por 45.000 por 4, eso quiere decir que necesitamos 8 gigabytes. 8 gigabytes. Y nos dan 32 megas. Ups. ¿Sí? Entonces, por un lado, porque cuando nos son cadenas grandes no vamos a poder resolver el problema en memoria. En tiempo tal vez, pero en memoria ¿Y cuál es el otro detalle? El otro detalle nos dice que si ninguna cadena supera los 1000 caracteres de longitud, además también tienes que decir qué hiciste concordar con qué. Sí, o sea, no nada más el tamaño de la subsecuencia, sino qué hiciste concordar con qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para esta cosita, déjame ver si me sale más o menos bien. De hecho, lo voy a copiar y lo voy a hacer grande por acá. Para esta,
La respuesta es 5, porque la subsecuencia más grande es de tamaño 5, pero esta sería el carácter 0, carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Y acá tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok. Como las dos cadenas son chiquitas, el problema nos dice, no nada más basta, ¿sí? No nada más basta que me imprimas el tamaño de la subsecuencia común más larga. También me tienes que decir qué empataste con qué. Es decir, me tienes que decir el carácter 3 de arriba lo empaté con el carácter 4 de abajo. El carácter 4 de abajo lo empaté con el 4 de arriba lo empaté con el carácter 5 de abajo. El carácter 5 de arriba lo empaté con el carácter 6 de abajo. El carácter 13 de arriba lo empaté con el 11 de abajo. Y el carácter 15 de arriba lo empaté con el 15 de abajo. ¿Sí? Eso es lo que nos piden si las cadenas son chiquitas. ¿Sí? Por una razón nos lo piden si las cadenas son chiquitas. ¿Va? Si ninguna cadena supera los 1000 caracteres de longitud, también debo imprimir qué fue con qué. ¿Ok? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? La respuesta está acá. La respuesta está aquí. Déjame quitar tanta flecha. Lo que vamos a hacer por el momento es lo siguiente. ¿Sí? Noten que en este problema hay una clara diferencia entre lo que tengo que imprimir cuando las cadenas son grandes y lo que tengo que imprimir cuando las cadenas son chiquitas. ¿Sí? Si las cadenas son chiquitas, tengo que imprimir el tamaño, pero también qué con qué. Pero también noten otra cosa. Si las cadenas son chiquitas, la matriz no debería causarme tanto problema. ¿Sí? Es decir, imagínense que TA en lugar de 45.000 fuera 1000 y TB en lugar de 45.000 fuera 1000. ¿Cuánta memoria voy a usar para una matriz de 1000 por 1000? 4 megas aproximadamente. Y 4 megas es una ridiculez de memoria, es muy chiquito. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a meter todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho lo vamos a meter en un if. If las cadenas son chiquitas, entonces sí puedo hacer esto. ¿Sí? If TA es menor o igual a 1000 y TB también es menor o igual a 1000. ¿Sí? ¿Sí? Si las cadenas son chiquitas, entonces nadie me debería reclamar por haber hecho esto, porque es poquita memoria, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Ahora, el problema. Ok, las cadenas son chiquitas. La matriz está chiquita. Ya tengo el resultado en la de 0,0. Ya que calcule todo de la matriz, en 0,0 tengo el resultado de la longitud de la subsecuencia. Pero no me piden nada más la longitud de la subsecuencia, me piden también qué con qué. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Vámonos al dibujo de acá. ¿Sí? Vámonos al dibujo de acá. En particular me quiero... A este dibujo tal vez no. Tal vez voy a hacer un ejemplo un poquito más chiquito con una cadena un poquito más chiquita. Bueno, con dos cadenas un poquito más chiquitas. Imagínense que tienen esta cadena ABC y que por acá tiene la cadena BCA. Algo así. Y las dos tienen la misma longitud. ¿Va? Muy bien. Y déjenme, tal vez lo voy a hacer un poquito más grande. Pregunta.
¿Cuál es el tamaño de la longitud? ¿Cuál es la longitud de la subsecuencia común más larga? Entre BCA y ABC. Debe ser 2, ¿no? Porque lo que pueden hacer, o sea, déjame ponerlo por acá. BCA contra ABC. ABC. Lo que pueden hacer es simplemente empatar la B con la B y la C con la C. Y ni modo, la A la sacrifican. ¿Sí? La A se sacrifica. Porque si ustedes deciden empatar la A, pues entonces ya valió. Porque los demás no pueden ser cruces. O sea, este ya valió, no se vale. Y ese ya valió, tampoco se vale. O sea, sacrifican la A y a cambio empatan B con B y C con C. ¿Cierto? Muy bien. Pero ahora lo que quiero hacer acá es llenarle esta matriz que voy a hacer como si fuera programación dinámica. O sea, voy a ejecutar programación dinámica acá, man. Voy a ejecutar programación dinámica. Entonces, ¿qué haría programación dinámica? Programación dinámica llenaría esta cosa de abajo para arriba, de derecha a izquierda. Este es un caso base, caso base, caso base, caso base, caso base, caso no base. ¿Sí? Caso no base. Como estoy en un caso no base, necesito el de acá y el de acá. ¿Y pero qué hago con ellos? Fíjese que la recurrencia, que la tenemos por acá perdida, ¿sí? La recurrencia, cuando está en un caso no base y no hay concordancia, toma el máximo. ¿Sí? Entonces, aquí, una vez más, en este, ¿sí? Una vez más. Cuando no hay concordancia, checamos el de acá y checamos el de acá y tomamos el máximo. ¿Sí? Y cuando sí hay concordancia, tomamos únicamente el de la diagonal, pero además le sumamos 1. ¿Ok? Y entonces yo ahorita estoy en un caso donde estoy intentando hacer concordar la C con la A, pero no se vale. Eso lo que significa es que tengo que tomar este y tengo que calcular el máximo. ¿Cuánto va a dar el máximo de ahí? 0. 0. ¿Sí? Ahora, en este contra el de acá, ¿hay concordancia? Sí. Eso lo que me dice es que tengo que tomar directamente el que está en la diagonal, pero le tengo que sumar 1 y lo tengo que poner ahí. Eso lo que significa es que acá hay un 1. ¿Sí? Ahora, este con este, ¿hay concordancia? No. Eso lo que me dice es que tengo que tomar este y poner el máximo. Eso lo que significa es que voy a poner un 1 ahí. Este es un caso base, porque la cadena se acabó. El de acá, ¿hay concordancia? No. Entonces lo que me dice la recurrencia es que tengo que tomar el de acá, y poner el máximo. 0. El de acá, ¿hay concordancia? No. Entonces tengo que tomar este y poner el máximo. 1. El de acá, ¿hay concordancia? Sí. Eso lo que me dice es que tengo que tomar el de la diagonal y sumarle 1 para guardarlo aquí. ¿Sí? Este es caso base. Este es concordancia. Eso lo que me dice es que tengo que tomar el de la diagonal y sumarle 1. ¿Sí? Este no concuerdan. Eso lo que me dice es que tengo que tomar el de acá, y guardar el máximo. ¿Sí? Este no es concordancia. Eso lo que significa es que tengo que tomar el de acá y tomar el máximo. Muy bien. La respuesta está en la celda 0,0. ¿Sí? Es decir, cuando a mí me pregunten cuál es la subsecuencia común más larga entre BCA y ABC, la respuesta es 2. ¿Sí? La respuesta es 2. ¿Ok? Y si se fijan, es un poquito raro ejecutar programación dinámica a mano. ¿Sí? Es un poquito raro, se siente algo raro porque se siente como que ya estás aplicando magia, pero no estás aplicando magia, estás aplicando tu propia recurrencia, solamente que estás llenando la matriz de memoria de forma iterativa. ¿Sí? Deben recordar que todo viene de la recurrencia. ¿Ok? Todo viene de la recurrencia. Muy bien. Pero ahora, ¿cómo puedo recuperar la solución? ¿Cómo puedo saber qué empaté con qué? ¿Sí? Lo que pueden hacer es pararse aquí primero.
¿Sí? Al final del día, esa es la que tiene la respuesta, ¿no? Esta es la de 0, 0. O sea, esta es posición 0 y esta es posición 0. Muy bien. Con eso saben que la respuesta del tamaño de la subsecuencia es 2. Pregunta. ¿Hay concordancia en estas? ¿Sí? ¿Hay concordancia? Respuesta, no hay concordancia. ¿Cómo fue que la recurrencia calculó el 2 que está ahí? ¿Cómo fue que la recurrencia calculó el 2 que está ahí? Este 2 viene de haber tomado el máximo de aquí y acá. ¿Por qué terminé poniendo el 2 ahí? Porque el 2 venía de acá. O sea, cuando yo calculo el máximo de 1 y de 2, el que gana es el 2. Vengo de abajo. Eso lo que significa es que ahora me tengo que parar acá. Porque el universo ganador es el universo de abajo. ¿Sí? Ahora, ¿estoy viendo concordancia? Sí. ¿En qué posición estoy? Déjenme terminar de poner posiciones. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es posición 1, posición 2, posición 3. Repito, yo inicié aquí. ¿Sí? Yo inicié aquí. Como no vi concordancia, supe que el 2 que está guardado ahí, yo lo tomé del máximo del de acá y del de acá. Pero como el 2 está abajo, eso quiere decir que el universo ganador viene de acá. ¿Sí? Ahora, yo estoy parado aquí y veo que aquí hay una concordancia. ¿Sí? Eso lo que significa es que el índice, digamos ahí no sé cuál sea, bueno, A es la vertical, ¿no? Tengo que hacer empatar el índice 1 sobre la cadena vertical y el índice 0 sobre la cadena horizontal. Pero yo sé que cuando hay concordancia la cosa bien hace una diagonal, es decir, que ahora que hice una concordancia, ahora me voy en diagonal. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy viendo acá? ¿Concordancia? Sí, eso lo que significa es que ahora el siguiente empate que en verdad ocurrió es en la posición 2 de la cadena A y la posición 1 de la cadena B. ¿Sí? Y como yo sé que cuando hay concordancia la recurrencia se va en diagonal, eso significa que ahora me tengo que parar acá. ¿Sí? Digamos, el único lugar donde no hubo concordancia fue ahí. ¿Sí? Pero entonces puse a pelear el 1 contra el 2 y como el 2 ganó me fui para abajo. Aquí hubo concordancia y entonces lo imprimí pero me fui en diagonal. Aquí hubo concordancia. ¿Sí? Entonces lo imprimí y me fui en diagonal. Ahí termino porque una cadena ya se acabó. ¿Sí? A lo que voy es que la propia tabla dinámica, en particular los resultados que están en la tabla dinámica, vinieron de algún lado. ¿Sí? O sea, el 2 no apareció ahí por generación espontánea. No, el 2 apareció de haber tomado el máximo de este y de haber tomado el máximo de ese. Y resulta que ese ganó. ¿Sí? Resulta que esa es concordancia, así que venía para acá. Resulta que esa es concordancia, así que venía para acá. La tabla dinámica nos ayuda a guiarnos, ¿sí? Para poder recuperar las concordancias que ocurrieron en la solución óptima. ¿Sí? Y repito una vez más, aquí había dos caminos, ¿sí? El de acá y el de acá, pero el que ganó era el de abajo. ¿Ok? Entonces ahorita ya no da tiempo porque ya son las 4, pero la próxima clase lo que vamos a hacer es terminar esta partecita, ¿sí? Usar la tabla dinámica para reconstruir las concordancias de la solución óptima. ¿Sí? Y literalmente lo que voy a hacer es lo que acabo de hacer. Si encuentro concordancia, entonces esa la imprimo y me bajo en diagonal. ¿Sí? Y si encuentro no concordancia, ¿sí? Por ejemplo, la B contra la A, si encuentro no concordancia, checo lo de acá y checo el de abajo y me voy a la más grande. ¿Ok? Voy a usar la tabla dinámica para guiar mis pasos. Y con eso vamos a lograr esta parte. Y lo que también vamos a ver la próxima clase es, bueno, y cuando las cadenas son grandes, ¿cómo resolver el problema?
¿sí? Cuando las cadenas son grandes, no me piden imprimir la secuencia de concordancias. Esa es una cosa buena. Pero sí me piden imprimir el tamaño de la subsecuencia. Así que de todos modos tenemos que hacer algo para poder resolver este problema tan complicado. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? Entonces, continuará. ¿Dudas? Ese es el tema, junto con backtracking, ese es el tema. Yo diría que backtracking y programación dinámica son los dos temas más complicados del curso. Ya lo demás ya no es tan difícil. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a mandar. ¿Qué mandamos? No. Ay. Ese. Muy bien. Si no hay más comentarios, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy. El examen 4, el 4 es de... El examen 4 es de recursión con memorización o de programación dinámica, en particular porque lo pueden resolver con cualquiera de las dos técnicas. ¿Sí? Afortunadamente, como el examen 4 lo pueden resolver con cualquiera de las dos técnicas, resulta que generalmente la más sencilla es recursión con memorización. ¿Sí? O sea, el examen 4 en realidad casi es un trámite. El 3 les puede dar problemas. El 4 lo dudo mucho. ¿Sí? Si el 4 les da problemas, ya hay que pensar en otra cosa, pero en el de recuperación o alguna cosa así. Pero el 4 dudo mucho que les dé problemas. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, lo dejamos hasta aquí por hoy. Cuídense todos y estamos en contacto. Sería buena idea que intenten implementar esta cosita, ¿sí? Antes de que lo veamos la próxima clase. Nos vemos. Bye.